Bueno, buenos días a todos y a todas. Vengo de reunirme con el jefe del Estado. Digamos, ha sido una reunión cordial como siempre. Antes de entrar en materia, hemos comentado, como no podía ser de otra manera, el éxito del baloncesto español en el Mundial. Hemos recordado aquel partido de los Boston Celtics con el Real Madrid, en el que los Celtics le saludaron cuando él era todavía príncipe, y hemos comentado el excelente nivel del baloncesto español. Saben que en mi caso es inevitable hablar de series. Le he hablado de una serie, la última que he visto, que me ha impresionado, la de Pablo Ibar, una serie de Movistar basada en un libro de Nacho Carretero que habla de una situación completamente injusta que vive un ciudadano español en Estados Unidos, condenado a muerte y ahora cadena perpetua por un crimen que no ha cometido. Y ya, digamos, después hemos entrado en materia. Le he transmitido nuestra plena disponibilidad de hacer presidente a Pedro Sánchez si comparte responsabilidades con nosotros en un gobierno conjunto, en un gobierno de coalición. Ha sido para lo que hemos venido trabajando desde las elecciones de abril. Le he explicado que, bueno, nosotros hemos sido flexibles, nos hemos movido, aceptamos los vetos a los ministerios de Estado, aceptamos presentar un programa que en ningún caso supusiera ningún problema para determinados agentes que podían estar temerosos de nuestra presencia en el Gobierno, y finalmente aceptamos un veto personal para que yo no estuviera en el Consejo de Ministros. Le he transmitido que hemos trabajado, digamos, con mucha flexibilidad, como hoy por otra parte reconocía una encuesta, para que hubiera un Gobierno de coalición y que nuestra disponibilidad sigue vigente. Si el Partido Socialista quiere, si quiere compartir responsabilidades, como lo hace en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Canarias, en Aragón, en La Rioja y en Navarra, nosotros estamos plenamente disponibles para ello, y es lo que le he venido a transmitir. Le he insistido en algo que creo que es una reflexión de todos. El sistema político español es un sistema con mecanismos institucionales propios del parlamentarismo. Eso quiere decir que cuando una fuerza política no cuenta con mayoría absoluta, pues tiene que llegar a acuerdos. La propia ronda de contactos del jefe del Estado nos obliga a todos a llegar con acuerdos entre diferentes formaciones políticas. El Gobierno de coalición no es solamente una solución política, es una vía institucional propia de los sistemas parlamentarios como el nuestro, que funciona en buena parte de los países de nuestro entorno en Europa y en buena parte de las comunidades autónomas, donde los gobiernos de coalición son la norma, ya sean de un signo o de otro. Encantado de responder a sus preguntas. Miguel, si las... Sí, me gustaría saber si en algún momento en los últimos días Unidas Podemos, a usted mismo, se ha planteado dar una investidura gratis a Pedro Sánchez, plantearle al Rey esa opción, si ha estado ese debate en el partido. También, si finalmente hay un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, si eso va a cambiar el voto de Unidas Podemos de la abstención al voto en contra. Si nos puede dar algún detalle más de cómo ha sido esa conversación con Pedro Sánchez, si ha habido algún reproche por su parte o por la del mismo. Y, bueno, acaba de salir que parece ser que el Rey se estaría planteando esperar unos días ante la incertidumbre. No sé si ha hablado de esto con el Rey. Bueno, a propósito de la primera cuestión, para nosotros acuerdo de investidura significa acuerdo integral de gobierno que garantice que España tiene un gobierno estable. Digamos, fórmulas que empujen hacia la inestabilidad, bueno, pues no las hemos contemplado. A propósito del eventual acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, se lo he transmitido al jefe del Estado. Si se produce un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, el Grupo Confederal lo examinará, lo valorará y, en función de eso, decidirá su voto o decidirá si corresponde hacer las consultas pertinentes a la militancia. A propósito de la conversación con Pedro Sánchez esta mañana, cordial, como siempre, muy sincera, y ya han visto ustedes que incluso hemos consensuado el comunicado. Respecto a que el Rey espere, bueno, yo creo que es razonable. Pedro Sánchez tiene dos ofertas encima de la mesa y tiene tiempo. Tiene una oferta por la izquierda, una oferta de compartir responsabilidades con nosotros en un gobierno conjunto, y tiene una oferta por la derecha que le ha hecho Ciudadanos. Es verdad que Pedro Sánchez tiene tiempo para decidirse si acepta alguna de las dos ofertas que tiene para ser presidente del Gobierno. Buenas tardes. ¿De qué dependería ese cambio de postura con respecto a la abstención, con respecto al hipotético pacto que pudiese alcanzar Pedro Sánchez con Albert Rivera? Es decir, ¿qué escenario contemplan ustedes que pudiese hacer cambiar el sentido de su voto? Gracias. Dependería del contenido de ese hipotético pacto, que lógicamente tendríamos que examinar. Sí, tendría
Lo primero, en el caso que se diera el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, ¿tendrían que realizar la consulta a la militancia sí o sí o cómo irían los plazos? Y, en segundo lugar, quería saber también si en esta conversación con Pedro Sánchez si han vuelto a hablar algo sobre el gobierno de coalición o si han barajado alguna otra posibilidad última que sea intermedia, que no se haya hablado hasta ahora. Gracias. Respecto a la primera pregunta, en función del contenido de ese supuesto acuerdo, que está por ver si se produce entre Ciudadanos y el Partido Socialista, pues ya valoraríamos las diferentes opciones. Y con respecto a la conversación con Pedro, pues claro, yo le he explicado que para nosotros compartir responsabilidades es lo razonable cuando, bueno, pues supondríamos el 33% del Gobierno. Pedro Sánchez dijo: los españoles votaron un Gobierno progresista. Estoy de acuerdo. En ese Gobierno progresista no es razonable que estén solamente representados los 7 millones que votaron al PSOE, sino también los casi 4 millones que votaron a Unidas Podemos. Esa es nuestra posición, que por otra parte yo creo que es la que responde, digamos, más al sentido común, al resultado de las elecciones y la que garantiza un Gobierno estable para una legislatura estable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí. Por quitar hipótesis, Albert Rivera ha hecho una oferta más o menos concreta con 3 puntos a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez hoy le ha respondido que esos 3 puntos ya se cumplen. Si el acuerdo o el pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista se basara en esos 3 puntos que hoy ha desgranado Pedro Sánchez, ¿cree que Unidas Podemos debería o cambiaría su abstención o cree que no? Bueno, creo que se ha visto algo en las últimas horas, y es que el PSOE prefiere a Ciudadanos como socio que a nosotros. Creo que hay muchos indicativos de eso. Desde la carta que se ha hecho viral en las redes sociales con el tachón que habla de estimado, de querido y el abrazo, hasta, digamos que, no sé si recuerdan ustedes a la portavoz Lastra, decir que era absurdo un encuentro entre machos alfas de diferentes partidos y, sin embargo, cuando el macho alfa es Rivera, parece que han tenido hasta prisa a la hora de proponer una reunión entre los jefes de ambos partidos, y creo que las declaraciones de Ábalos han ido en esa misma dirección. A partir de ahí está el contenido. Aquí sospecho que no hay acuerdo entre Rivera y Sánchez respecto a lo que significan esas 3 condiciones. Por lo tanto, si ellos no están de acuerdo respecto a lo que significan, pues nosotros tendríamos que esperar a que ellos se pusieran de acuerdo para establecer valoraciones después. Yo sospecho, quizá me equivoco, que lo que ha hecho Rivera es un movimiento que piensa fundamentalmente en las elecciones, a pesar de que el Partido Socialista ha recibido poco menos que con alborozo ese ofrecimiento de Albert Rivera. A partir de ahí, Pedro Sánchez va a pedir a la presidenta de Navarra que deje de ser presidenta de Navarra. Entiendo que es eso lo que está planteando Ciudadanos. Creo que Ciudadanos está planteando un 155 sí o sí. ¿Pedro Sánchez va a aceptar eso? No lo sé. Tienen que preguntarles a ellos sobre la definición de las 3 propuestas de Ciudadanos, pero en cualquier caso a nosotros nos ha llamado la atención, digamos, la tendencia natural del PSOE a ponerse de acuerdo con Ciudadanos mucho antes que a ponerse de acuerdo con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Iglesias. A mí me gustaría saber, ha dicho usted que le parecería razonable que el Rey dejara 2 días más, bueno, hasta el límite de la convocatoria, pero que de la convocatoria de un pleno, quiero decir, de investidura. Pero me gustaría saber su impresión si esta noche vamos a tener decisión o no del jefe del Estado sobre si habrá candidato o no. Y luego también me gustaría preguntarle, usted el viernes pasado hizo una declaración en la que comentó que le iba a pedir al Rey que mediara con Pedro Sánchez para ese posible gobierno de coalición. Me gustaría saber si ha tenido oportunidad de comentarlo con el Rey y qué le ha dicho. Gracias. Sí. A propósito de la decisión del jefe del Estado, depende básicamente de la decisión de Pedro Sánchez. Lógicamente, el jefe del Estado no puede decidir y esto, digamos, responde a la segunda cuestión. En España, el hecho de que exista una ronda de consultas no nos habla solamente de un mecanismo puramente protocolario. Esto podía parecerlo cuando había gobiernos de mayorías absolutas. Cuando un partido tiene mayorías absolutas, la ronda de contactos del Rey con los jefes de los grupos parlamentarios tiene un carácter protocolario. Cuando no hay mayorías absolutas, nos obliga implícitamente a todos los jefes de los grupos parlamentarios a llegar con acuerdos
para que el jefe del Estado desarrolle su función constitucional de encargar la investidura. A eso me refería cuando decía que sería razonable que el rey recordara a Pedro Sánchez que hay que llegar con acuerdos a la ronda de contactos. Esto es lo que, a mi juicio, significa arbitrar. Lógicamente, el jefe del Estado en España es una figura neutral. Hemos hablado de esto. El rey ha mencionado el caso de Bélgica, donde la monarquía cuenta con una figura, digamos, como intermediadora específica, que no se da en el caso español, pero creo que es evidente que alguien debería recordar a Pedro Sánchez que a la ronda de contactos, si uno quiere ser el encargado por parte del rey de ir a una investidura, tiene que llegar con los deberes hechos y con el trabajo hecho. En un sistema parlamentario, cuando no hay mayorías absolutas, eso se traduce en una fórmula que no solamente es solución política, sino que es fórmula institucional, que es la coalición. La coalición es la fórmula natural en los sistemas parlamentarios, como hemos visto en buena parte de las comunidades autónomas, con la excepción de una, Asturias, donde se dotaron de un mecanismo, digamos, para no necesitar de ese mecanismo parlamentario, y es que el candidato más votado pueda obtener la investidura, igual que en el caso del País Vasco. En el caso del País Vasco, con la particularidad de que el PNV es un partido con voluntad de ponerse de acuerdo en gobiernos de coalición. No necesitaría el PNV coalición para tener lehendakaris, pero siempre busca la coalición en aras de la estabilidad. Y respecto a la primera, en realidad depende de Pedro. Pedro tiene dos propuestas, una propuesta por la derecha y una propuesta por la izquierda. Hombre, lo razonable es que optara por alguna de las dos. Querer ser presidente, digamos, a cambio de nada, yo no sé si es lo más razonable. Buenas tardes. Hablando un poco de esta posibilidad de que el rey alargue el plazo 1 o 2 días, ¿podemos esperar que en este tiempo, ya que el resto de portavoces de Unidas Podemos dicen que van a seguir intentando negociar hasta el último momento, alguna propuesta más por parte de Unidos Podemos? Y después también quería preguntarle si usted ha visto al señor Sánchez predispuesto a hacer una última oferta en el último minuto. Respecto a la segunda pregunta, nunca se sabe, pero no le he visto predispuesto a nada. Respecto a nuestra predisposición, hombre, pues no hemos parado de ponerlo fácil. La última oferta, que se despachó en segundos, pues creo que era más que generosa. Era plantear un gobierno de coalición a prueba que garantizaba dos cosas. Garantizaba investidura y evitar las elecciones, y garantizaba casi tener presupuestos generales. Y si después de esos dos elementos el presidente del Gobierno unilateralmente consideraba que esa coalición no estaba funcionando, los miembros de Unidas Podemos que estuvieran en el Gobierno se salían, pero mantenían la estabilidad parlamentaria, garantizando el acuerdo en base a un pacto programático. Bueno, creo que a nadie en Europa, a nadie en ninguna comunidad autónoma, ningún presidente o presidenta se le han puesto las cosas tan fáciles. Para compartir responsabilidades en base a lo que han votado los ciudadanos, plena disponibilidad por nuestra parte. No sé si ha tratado con Felipe de Borbón el tema de que serían las cuartas elecciones en menos de 4 años. En todo caso, ¿qué ha percibido de esto? Si lo han tratado, y qué valoración hace usted. Hay una cosa que me ha dicho y que creo que lo piensan todos los españoles, y es que después de las elecciones de noviembre, si estas finalmente se producen, los tiempos de negociación no pueden ser como estos. No puede ser que después de noviembre, si hay elecciones, vayamos a semanas de no hacer nada, vayamos a meses de inactividad. Que después de noviembre, si hay elecciones, tendrá que haber una decisión por parte del ganador de las elecciones en una dirección o en otra. Muchísimas gracias. Es que hay una última hora, hay una novedad. La respuesta de Albert Rivera, señor.